El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y una de las transmisiones televisivas más vistas de este país cada año. Pero no me dejarán mentir de que uno de los personajes principales de este evento es el aguacate mexicano. Sin embargo, el rol que juega este producto en el mercado estadounidense va más allá del Super Bowl. La Unión Americana es el principal comprador de esta fruta, pues en el 2021, del 100% de las exportaciones mexicanas de aguacate, por un total de $3,049 millones, 78.4% provino de Estados Unidos. Y para este año, se espera que los estadounidenses degusten 135,000 toneladas de aguacate, ya que el guacamole es una de sus botanas favoritas. Pero la participación de Estados Unidos en este mercado no es para nada nueva. A partir del 2007, la participación de este país en la venta al exterior del aguacate no baja del 73% respecto al total. Y de hecho, en el 2014, el país vecino del norte alcanzó su máximo nivel de contribución en las exportaciones nacionales de aguacate, con una aportación del 82%. Claramente, el 2020 representó una caída en las exportaciones de este producto a Estados Unidos, decreciendo un 8.9%. Sin embargo, en el 2021 comenzó a recuperarse, creciendo un 3.9%. En esta gráfica podemos darnos cuenta de la manera que han crecido las exportaciones del aguacate mexicano. Hace casi 2 décadas, en el 2003, México exportaba $195 millones anuales en aguacate, y en el 2021 esta cifra cerró en $3,049 millones. Claramente, Estados Unidos es el principal importador de este producto. Sin embargo, también existen otros países que son atraídos por esta deliciosa fruta. Detrás de los estadounidenses se encuentra Canadá, con una participación del 6.8%. En tercer lugar, Japón, con 4.7%, seguido de España y Honduras, con un 4.7% y 2.7%. Para terminar con el top 10, en la sexta posición se encuentran Países Bajos, seguido de Francia, El Salvador, China y el Reino Unido. Y estos datos son importantísimos, ya que México es el principal productor mundial de este fruto, representando el 49.3% de todas las exportaciones globales del aguacate. Y por si tenías la curiosidad, el segundo y tercer lugar de exportadores son Perú y Chile, con una participación del 12.5% y 6.47% respectivamente. Sin embargo, por increíble que parezca, México también llega a importar aguacates, aunque quizás de una manera mínima, ya que su participación en la importación mundial es del 0.00047%. Y en el último año, México apenas compró $29,496 de aguacate a Perú. Y en los años 2017, 2018 y 2019 no se registraron compras. Así que sí, la diferencia entre exportaciones e importaciones es abismal, ya que el año pasado se exportaron 1.3 millones de toneladas de aguacate y se importaron solo 24,000 kilos. Tan solo en 2020, el valor de la producción de aguacate en México tuvo ganancias por 49,369 millones de pesos. Y no es una sorpresa que Michoacán es el estado líder en la producción de este producto, alcanzando un valor de 39,623 millones de pesos. Y de hecho, el aguacate representa más del 4% del PIB para este estado. Después de Michoacán, se encuentran Jalisco y el Estado de México como máximos productores, aunque en la realidad, 8 de cada 10 aguacates producidos en este país son michoacanos. Y bueno, ahora que ya viste la importancia del aguacate para la economía mexicana, ahora es momento de conocer 8 datos curiosos sobre este producto. Existen registros que demuestran que los primeros aguacates se consumieron en Centroamérica, alrededor del año 800 a.C. Existen 3 razas de aguacate: la mexicana, la guatemalteca y la antillana. La variedad más consumida mundialmente es el aguacate Hass, un cruce entre el aguacate mexicano y el guatemalteco. Aunque el plátano o banano es popular por su alto contenido de potasio, el aguacate lo supera. El aguacate es muy recomendado para una dieta saludable. Por ser tan delicioso, podría parecer pecado, pero es bajo en sal, fuente de grasa no saturada y tiene un sinfín de beneficios. En 1935, Rudolf Hass patentó la variedad de aguacate más consumido en el mundo, que crece en las 4 estaciones del año. El aguacate Hass acapara el 95% del mercado estadounidense de aguacate y el 80% de la demanda mundial. Un árbol de aguacate bien cuidado crecerá unos 12 metros de altura, pero un árbol salvaje de aguacate sin podar puede crecer hasta 24 metros de altura. Finalmente, como último dato, la demanda de aguacates mexicanos en Estados Unidos crece hasta el 40% en febrero, debido al Super Bowl y debido a que es la botana favorita de los estadounidenses.
Y bueno, inversionistas, ¿qué les pareció este video? ¿A ustedes les gusta el aguacate? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, me ayudarían muchísimo dándole pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.